Saludos mis queridos amigos y hermanos del mundo hispano. Yo soy Carlos D. Aponte de la Continuación de la Iglesia de Dios y hoy quiero hablar sobre una de las tribus perdidas de Israel y en específico de la tribu de Dan. Y como la intención del Eterno era que Israel se hallara y se identificara en los últimos días, es de esperar que dicho pueblo dejara algunas señales o algún rastro en su trayectoria desde Asiria, tierra donde estuvieron en cautiverio. Por favor, tomen sus Biblias y vayamos al libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 31, y vamos a comenzar a leer en el versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice el Eterno. Establécete señales, ponte majanos altos. Nota atentamente la calzada. Vuélvete por el camino por donde fuiste, Virgen de Israel. Vuelve a estas tus ciudades. Y en las Sagradas Escrituras encontramos esas señales que dejaron a lo largo del camino. Antes de morir, Jacob predijo lo que sería de cada una de las tribus. Ahora, pasemos a Génesis, capítulo 49, y vamos a leer el versículo 17. Y esto dice: será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Y otra traducción del texto hebreo dice: Dan será rastro de serpiente. Es significativo el hecho de que esta tribu le daba el nombre de Dan, su padre, a cada uno de los lugares por donde pasaba. La tribu de Dan ocupó inicialmente una faja de la costa mediterránea al occidente de Jerusalén. Veamos eso, vayamos a Josué. Josué capítulo 19, versículo 47. Leemos: y le faltó territorio a los hijos de Dan. Y subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesén. Y tomándola, la hirieron a filo de espada, y tomaron posesión de ella, y habitaron en ella, y llamaron a Lesén Dan, del nombre de Dan su padre. Vayamos aquí a otra escritura. Ahora pasemos a Jueces. Jueces capítulo 18 y vamos a leer los versículos 11 y 12. Entonces salieron de allí de Sora y de Estaol 600 hombres de la familia de Dan, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jearim, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan. Hasta hoy está al occidente de Kiriat Jearim. Y como acabamos de leer aquí, la familia de Dan tomó a Kiriat Jearim.
y llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Y poco después, el mismo grupo de 600 hombres armados de la familia de Dan llegaron a Lais, la cual capturaron. Leamos el versículo 29. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel. Bien que antes se llamaba la ciudad Lais. Noten, pues, cómo esta tribu dejó su rastro de serpiente por el camino. Cómo dejó señales que nos permiten seguirle la pista hasta hoy. Deben recordar que las vocales hebreas no se escribían, sino que debían suplirse al hablar. Así el equivalente de Dan, en otro idioma, podría escribirse simplemente una D y una N. Y se podría pronunciar Dan, Den, Din, Don o Dun, sin dejar de ser el mismo nombre original hebreo. Ahora pasemos al libro de Jueces, Jueces capítulo 5, versículo 17. Galaad se quedó al otro lado de Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. La tribu de Dan ocupó 2 distritos o provincias antes del cautiverio en Asiria. Una colonia habitó la costa de Palestina. Eran marineros en su mayoría y como está descrito en lo que acabamos de leer, nos dice que Dan se estuvo junto a las naves. Cuando Asiria capturó a Israel, esos danitas abordaron sus naves y viajaron rumbo al occidente por el Mediterráneo y al norte hasta Irlanda. Poco antes de morir, Moisés había profetizado acerca de esta tribu. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 33, y vamos a leer el versículo 22. Adán dijo: Dan es cachorro de león que salta desde Basán. A lo largo de las costas del Mediterráneo, esta tribu dejó su rastro en los nombres Den, Don y Din. La historia y los anales de Irlanda nos dicen que los nuevos colonizadores de ese país en ese mismo momento histórico eran los Tuatha de Danann. A veces el nombre aparece simplemente como Tuatha de, que quiere decir pueblo de Dios. Y en Irlanda encontramos muchas señales de esta índole. Danslaw, Dansauer, Dundalk, Dundrum, Donegal, que es bahía y ciudad, Dungloe, Londonderry, Dingle, Dunsmore, que significa más danés. Además, el nombre Dum en idioma irlandés significa lo mismo que Dan en hebreo, que es juez. La colonia norteña de Dan fue transportada a Asiria y de allí viajaron por tierra con las demás tribus. Terminado el cautiverio en Asiria,
Habitaron durante algún tiempo la tierra inmediatamente al occidente del Mar Negro, donde encontramos los ríos Dnieper o Dniester y Don. Luego, la geografía antigua y más reciente nos da las siguientes señales. Dan Au, el Dan In, el Danester, el Dandari, el Dan Es, el Don, el Dan y el Bidón y el Eridón y los daneses. Dinamarca significa la marca de Dan. Cuando llegaron a las Islas Británicas, dejaron los nombres de Dundee y Dunraven. En Escocia, los nombres Dan, Don y Dun son tan comunes como en Irlanda. Así, el rastro de serpiente dejado por Dan nos lleva directamente a las Islas Británicas. Ahora veamos los antiguos anales de Irlanda. Ahora, averigüemos brevemente lo que cuentan los antiguos anales, las leyendas y la historia de Irlanda. Pues ello nos dará el escenario de donde Jeremías plantó a Israel y dónde ella se encuentra en la actualidad. La historia antigua de Irlanda es muy extensa, aunque salpicada de leyenda. Sin embargo, teniendo presentes los acontecimientos y las profecías de la Biblia, es fácil distinguir entre la historia y la leyenda, descartando las leyendas obvias. Sacamos lo siguiente: tomado de distintos libros, mucho antes del año 700 a.C., una colonia fuerte llamada Tuatha de Danann llegó a Irlanda por mar. Echó a las tribus del lugar y se estableció allí. Y más tarde llegó del oriente cercano una colonia del linaje de Sara. Luego, en el año 569 a.C., fecha en que Jeremías trasplantó el trono, llegó a Irlanda un anciano patriarca de cabellos blancos llamado a veces un santo. Con él vinieron una princesa, hija de un rey oriental, y un compañero de nombre Simon Brach. Aquí la ortografía de este nombre varía en los distintos textos históricos. Breck, Berek, Brack o Berak. La princesa tenía nombre hebreo, Tefi, que era un apodo, pues su verdadero nombre era Teatefi. Y en la literatura moderna de quienes reconocen la identidad nacional de Israel, esta Teatefi, hija de Sedequías, se ha confundido con una Tea anterior, hija de Id, quien vivió en tiempos de David. Entre el grupo real se contaba el hijo del rey de Irlanda, quien había estado en Jerusalén durante el sitio. Había conocido allí a Teatefi y se casó con ella poco después del año 585, cuando cayó la ciudad. Los acompañaba su hijo de unos 12 años de edad. Además de la familia real, Jeremías llevaba consigo algunas cosas notables, entre ellas un arpa, un arca y una piedra maravillosa llamada Liafeil o piedra del destino. Una interesante coincidencia, o ¿es coincidencia? Con respecto a este nombre es que
aunque el hebreo se escribe de derecha a izquierda y el español y el inglés se escriben de izquierda a derecha, Liafeil se pronuncia igual cuando es escrito en cualquiera de los dos, de las dos maneras o de las dos formas. Y otra extraña coincidencia, o podríamos preguntarnos, ¿es coincidencia? Es que muchos de los reyes de Irlanda, Escocia e Inglaterra han sido coronados sentados sobre esta misma piedra. Entre ellos la reina actual. La piedra yace hoy en la abadía de Westminster, en Londres, y el trono de la coronación está construido alrededor y sobre ella. Al lado hay un letrero que reza la piedra del pilar de Jacob. Veamos qué dice de esta piedra el libro de Génesis. Génesis capítulo 28 y vamos a leer el versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. El esposo real de la princesa hebrea Tea recibió el título de Hegemón cuando ascendió o subió al trono de su padre. Y muchos han confundido este Hegemón con otro muy anterior que vivió en los tiempos de David y se casó con Tea, la hija de su tío It. El hijo del segundo Hegemón y de la princesa hebrea se mantuvo en el trono de Irlanda y su misma dinastía permaneció sin interrupción con todos los reyes de Irlanda. Luego de esto fue derrocado y pasó a Escocia y derrocado nuevamente pasando a Londres, Inglaterra. Allí esa misma dinastía sigue reinando con el rey Carlos III a la cabeza. Y otro dato interesante es que las coronas que usaron los reyes del linaje de Hegemón y otros soberanos de la antigua Irlanda tenían 12 puntos. Y el rey Carlos III está en el trono de David. Uniendo la historia y las profecías bíblicas con la historia de Irlanda, ¿puede negarse que esta princesa hebrea era hija del rey Sedequías de Judá y como tal heredera del trono de David? Otra pregunta que hago. ¿Que el viejo patriarca era Jeremías y su compañero el escriba Baruc? ¿Que el rey Heremón era descendiente de Sara y que contrajo matrimonio con una hija de Parés, sanando así la rotura? ¿Que una vez derrocado o desarraigado el trono de David por Jeremías, fue plantado de nuevo en Irlanda? Luego desarraigado nuevamente y plantado por segunda vez en Escocia, y desarraigado por tercera vez y plantado finalmente en Londres. Cuando Cristo retorne a la tierra para ocupar ese trono, no recibirá un trono inexistente, sino uno de verdad, como está escrito en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 32. Ahora pasemos a Génesis, capítulo 48, y leamos comenzando el versículo 19. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito.
pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitud de naciones. La Mancomunidad Británica es la única multitud unida de naciones que ha existido en la historia del mundo. ¿Es posible que el pueblo inglés cumpla tan perfectamente todas las especificaciones del pueblo de la primogenitura sin serlo? Ustedes pueden encontrar más detalles sobre esto en nuestro sitio web www.cdlidd.es, www.cdelit.es, y allí poder leer o descargar en línea totalmente libre de costo nuestro libro titulado Las tribus y las profecías. También tenemos un artículo titulado Identidad de Dan y no ser parte de los 144,000. Ahora, continuando con la tribu de Dan, ¿por qué la tribu de Dan no está incluida entre los 144,000 descritos en Apocalipsis capítulo 7? Y como antes mencioné, la tribu de Dan se asentó principalmente en el sur de Irlanda. Las personas que se asentaron en el sur de Irlanda fueron llamados los Tuatha de Danán o tribu de Dan. Y desde sus inicios, e incluso como lo son hoy, los danitas tienen un historial de adoración pagana e idolatría bastante separado y distinto de las otras tribus de Israel. Y esto queda claramente ilustrado en los capítulos 17 y 18 del libro de Jueces. Ustedes pueden tomar su tiempo y estudiarlo. Donde el antiguo Dan cayó en la idolatría, llegando incluso a robar los ídolos que adoraban. Y eso está en Jueces capítulo 18, versículo 24 y versículo 30. Y hoy en día, la tribu de Dan sigue entregada a la idolatría siguiendo las tradiciones de sus antepasados. Ellos son como nación una parte integral del falso sistema misterioso que Dios llama como Misterio Babilonia la Grande en el libro de Apocalipsis capítulo 17 versículo 5. Y esta es una gran iglesia falsa, una iglesia mundana que ha perseguido a los verdaderos siervos de Dios a través de los siglos, como está en el versículo 6. Noten que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, esta misma falsa iglesia es comparada con esa malvada mujer Jezabel que se dice profetiza y enseña y se educa a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dios dice que herirá a sus hijos con la muerte porque han conocido las profundidades de Satanás, como está en los versículos 23 y 24. Los hijos de Jezabel entonces son aquellos quienes se les ha enseñado desde temprana edad sus abominables idolatrías e inmundicias, como está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, y están profundamente inmersos en su doctrina, versículo 24. Esta mujer Jezabel simboliza la iglesia católica romana. La mayoría de los danitas, los irlandeses, son miembros de esa falsa iglesia desde su nacimiento, asistiendo a sus escuelas, festivales y servicios de adoración religiosa idolátrica. Esta es la misma iglesia falsa de la cual Dios les ordena a su pueblo salir.
para que no reciban las plagas que Él va a traer sobre aquellos que la adoran, como está escrito en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Puesto que la nación de Irlanda, los danitas modernos, Dinamarca, están en las profundidades de Satanás y no conocen el verdadero camino de Dios, probablemente nada menos que la destrucción completa de esta falsa iglesia romana, combinada con la presencia y el poder del gobierno de Cristo en esta tierra, finalmente los llevará al arrepentimiento. Y Dan dice a su Dios, como dice en Génesis capítulo 49, versículo 18, tu salvación esperé, oh eterno. Hasta aquí este corto mensaje. Les habló Carlos D. Aponte de la continuación de la Iglesia de Dios. Hasta la próxima, mis queridos amigos y hermanos.